¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Joaquín Alexis Barrosa Villa y yo les voy a hablar acerca del tema de historia clínica geriátrica. Hay que comprender que es lo mismo que una historia clínica normal, pero van a haber ciertos puntos al cuales lo van a hacer diferente y pues, básicamente nos vamos a enfocar más en los pacientes geriátricos, obviamente. La historia clínica es un documento médico legal que va a contener todos los datos del paciente, los datos psicobiopatológicos de un paciente. Tenemos que tener toda la información. Es un documento aparte privado y que está sometido a reserva, el cual se registra cronológicamente las condiciones de salud del paciente. Pues básicamente, historia clínica geriátrica, pues nos vamos a basar en el paciente, en el adulto, arriba de 60 años. Vamos a enfocar arriba de los 60 años. Las partes de la historia clínica geriátrica, o en sí como historia clínica cualquier otra, van a tener las mismas partes. Va a diferenciar un poco porque es geriátrica en algunos aspectos, pero ficha de identificación, diagnóstico de egreso, vamos a tener la situación basal, que ahorita les voy a explicar rápido qué es. El motivo de consulta siempre es importante, la enfermedad actual que está padeciendo, antecedentes familiares, los antecedentes personales patológicos y antecedentes personales no patológicos, ya sea si en ese momento está tomando algún tratamiento farmacológico, es importante saberlo, antecedentes quirúrgicos, antecedentes traumáticos, si ha tenido el paciente hospitalizaciones previas o en este caso en mujeres antecedentes genitourinarios. Entonces, estas son las partes de la historia clínica que tenemos que también valorar aspectos nutricionales, la valoración funcional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes mayores de 60 años, ¿no? Si factores de riesgo que justifican la atención social o factores de riesgo de abuso, ya que la mayoría de estos pacientes pues lamentablemente sufren de estos tipos de riesgos debido a familiares y también debido por su edad. La condición de vivienda es importante, en qué situación se encuentra este paciente, la situación económica y un examen físico. Vamos a empezar acerca de como en cualquier historia clínica, es la ficha de identificación. ¿Qué tiene la ficha de identificación? Pues va a contener toda la información del paciente, la información importante, la información principal. Nombre, la fecha de atención, cuando ingresó, su fecha de nacimiento, la edad, si es hombre o mujer, la escolaridad, es importante saber hasta qué grado estudió, si vive solo o si vive con personas o con familiares, su domicilio, sus creencias religiosas también entrarían en lo que viene siendo la ficha de identificación. ¿Por qué? Porque algunos tipos de personas no acceden a algunos procedimientos médicos debido a su religión, pero eso es algo un poco más personal, se podría decir, pero debe entrar en una historia clínica. ¿Qué es la situación basal? Esta se va a definir la capacidad que tiene el paciente para mantener un estado de actividad o independencia. Es decir, si el paciente, estamos hablando de pacientes geriátricos, vamos a ver si tienen la capacidad de ellos de ser, digámoslo, autodependientes. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo ser un paciente geriátrico de 60 años, ya que un paciente de 60 años es joven, a comparación de uno de 90 años. Ahí son dos situaciones completamente diferentes. Tomar en cuenta que son pacientes arriba de 60 años, y mientras pasan los años, pues van a disminuir sus actividades normales, sus actividades diarias normales. Empezamos con el motivo de consulta y la enfermedad actual. ¿Por qué llega el paciente a consulta? ¿Por qué acude el médico? Si podemos ver la sintomatología que esté presentando en ese momento, pues es importante también. Pero más que nada, ¿por qué llega ahí? A diferencia de la historia de la enfermedad actual, que entra en la historia clínica geriátrica, que es igual el mismo motivo de consulta, pero más ordenado de una manera cronológicamente, depende a la sintomatología. ¿Cuándo comenzó? ¿En dónde? ¿Qué siente o qué tanto le duele al paciente? ¿Cuándo fue cuando le apareció por primera vez o cuándo le apareció esa sintomatología que está presentando? Y preguntarle si mejora con algún tipo de fármaco o si mejora con algo. Ya después de eso entramos en lo que viene siendo los antecedentes heredofamiliares. Vamos a empezar con los no patológicos y los patológicos después. Los no patológicos, vamos a entrar aquí lo que viene siendo los antecedentes heredofamiliares. Es importante, ¿por qué? Familia directa, papá, mamá, hermanos, hermanas que tengan cáncer, que pueda haber una probabilidad de que se pueda, por la genética, él tenerlo. Esto es importante, qué tipo de enfermedades, si ha tenido cáncer o algún otro tipo de patología que pueda ser transmitida por familia.
Igual, o sea, estamos hablando de los personales no patológicos, también lo que viene entrando aquí las toxicomanías, el tabaquismo, el alcohol, todo este tipo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes adultos mayores de 60 años. Si fue alcohólico desde los 20 años, desde la adolescencia, quiere decir que tiene muchísimos años tomando. O si desde su juventud fumaba una cajetilla diaria, pues hay que tener en cuenta que puede desarrollar algún tipo de enfermedad más adelante, o si no es que ya la ha desarrollado. Ahora, los antecedentes personales patológicos vienen entrando lo que vienen siendo las enfermedades infectocontagiosas, las enfermedades crónico-degenerativas, ya sea también las alergias, enfermedades traumáticas, o si tiene en algún momento de su vida transfusiones de sangre. Es importante tener en cuenta todo esto, y viene entrando en las infectocontagiosas, que vienen entrando en las personales patológicas. También, si el paciente en ese momento está llevando algún tratamiento farmacológico, preguntarle qué tipo de medicamento está tomando, qué dosis toma y por qué lo está tomando. Porque puede algún tipo de patología, alguna enfermedad por la cual esté tomando ese medicamento. Es necesario y es básicamente obligatorio saberlo. Se ha tenido antecedentes quirúrgicos y antecedentes traumáticos. También factores de riesgo, señales de alarma, que vienen siendo apetito, el hábito intestinal, alteraciones en el sueño, se ha tenido inmovilización, caídas o úlceras por presión. Y básicamente desarrollar cada una si ha tenido alguna alteración en alguna de estas. Ahora vamos a hablar acerca de los aspectos nutricionales. Si ha perdido el apetito, lo que le estoy mencionando. Si ha perdido el apetito, o ha comido menos por falta de apetito, si ha tenido problemas digestivos o dificultad para masticar o deglutir en los últimos 3 meses, y vamos a categorizarlo de 0, 1, 2, dependiendo, ya sea grave, moderado o sin anorexia. Si ha tenido pérdida reciente, movilidad, si ha tenido alguna enfermedad aguda o situación de estrés psicológica en los últimos 3 meses, o si ha habido alguna variación en su índice de masa corporal, porque esto nos puede decir si está ganando, está perdiendo peso y por alguna razón. Ahora, aquí también entra la valoración funcional. ¿Por qué? Estamos hablando de pacientes geriátricos arriba de 60 años. Preguntar si tiene andadores, muletas, bastón o cosas de ese estilo con el cual él se puede apoyar para hacer sus actividades diarias, o actividades las que él antes no hacía, que hace ahora con eso. Si tiene prótesis, y qué actividades el paciente realiza en sus tiempos libres, ¿no? ¿Qué tanta actividad hace? También factores de riesgo que justifican la atención social. Si es una persona, en este caso el viejito, lo que sea, si es una persona que se sienta sola, que se sienta abandonada, o algún tipo algunos de estos problemas que muchos de esta edad pueden llegar a tener debido a cualquier situación. Factores de riesgo de abuso, ya sea física, psicológica, sexual, o algunos tipos de estos factores de riesgo de abuso que estén abusando de la persona, que ya sea que él no lo quiera decir o que no lo pueda decir, es importante tenerlo, ¿no? Y tratar de ayudarlos con eso. La condición de vivienda, en la condición de vivienda, pues vamos a hablar en cómo está establecido, si tiene casa propia, si vive con alguna otra familia, si vive con cierta persona. Es importante también saber cómo se encuentra en ese momento la persona viviendo y en qué situación, su situación económica, si la persona tiene una pensión, si no tiene pensión, si recibe ayuda familiar, ya sea económicamente o no recibe. También básicamente saberlo, es importante. En el examen físico, pues tener en cuenta todos los datos de un examen físico, ¿no? Peso, talla, la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, básicamente todos los signos vitales, tenerlos presentes. Y básicamente todo esto, lo que les mencioné, pues viene entrando en la historia clínica geriátrica, y es importante tenerlo en cuenta, porque son pacientes más delicados y son pacientes de la tercera edad que tenemos que atender de buena manera. Muchas gracias.